tratarla temprano. Exacto, que eso creo que es lo más importante, ¿no? La detección temprana para los cuidados. Sí, gracias por cederme la palabra. Efectivamente, o sea, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica que, para definirla en contexto, ¿no? Básicamente es una enfermedad que se caracteriza por una elevación crónica de la glucosa. Voy a tratar de expresarme lo más entendible posible porque a veces los médicos somos muy técnicos, ¿no? Claro, entonces, Claro. entonces, bueno, es una elevación crónica del azúcar en la sangre, o sea, de la glicemia, la cual se debe a una deficiencia absoluta o relativa de insulina, que es la hormona que regula las concentraciones del azúcar en la sangre. Esto a su vez se asocia a un estado de resistencia a la insulina. Si ustedes más o menos, para hacerme entender, la insulina es la hormona que participa o permite la entrada de la glucosa a la célula. Al no haber insulina necesaria o haber un estado de resistencia, es como no poder meter la glucosa a la célula o que la chapa se trabe, por decirlo así. Claro. No entra. Entonces se produce un estado de resistencia a la insulina al no haber o no permitirse la entrada de la glucosa a la célula. Por lo tanto los niveles de insulina tienden a incrementarse, ¿sí? Porque se está tratando de meter glucosa a la fuerza, ¿sí? Entonces esto se llama un hiperinsulinismo con una resistencia a la insulina. O sea, lo que traduce en lo mismo, elevación del azúcar en la sangre. A su vez se añaden trastornos no solo de los hidratos de carbono, que es el azúcar, sino también de proteínas y las grasas. Esto ocurre en contexto, a todas las edades. Y es por eso que se ha clasificado en términos generales a las formas de presentación de la diabetes. Por ejemplo, en los niños se llaman diabéticos tipo 1, digamos que en términos generales menores de 15 años, donde existe una deficiencia absoluta, total de insulina. O sea, si usted no usa insulina en niños tipo 1, se mueren. Se mueren. Como hace 100 años y es por eso que se mencionó al Día Mundial de la Diabetes en nombre al descubrimiento de la insulina, hace ya muchos años atrás. Entonces, doctor, una pregunta, ¿este tipo de diabetes tipo 1 no está vinculada a un mal estilo de vida o algo parecido, sino es algo para que los niños ya vienen con eso genéticamente, digamos? Exacto, ya tienen una predisposición genética. Claro, o sea, si usted es diabético o si ambos padres del niño son diabéticos, la probabilidad es 1 o 2 veces mayor de heredarle la predisposición a desarrollar la enfermedad. Y tal vez por eso ahora en estos tiempos es más común encontrar a gente diabética, digamos. Antes era un poco raro decir que alguien tenía diabetes, ¿no? Pero ahora es mucho más común. Bueno, en los niños no es tan frecuente, alrededor del 5% de todos los casos. Okay. No es frecuente, obviamente. Pero también nos comentaba que ahorita los niños salen con... O sea, hay mayor niños con diabetes con predisposición. Bueno, o que empeora la fase de la diabetes. Sí, lo que les comentaba era que en los niños se ve mucho diabéticos tipo 2, o sea, formas de diabetes del adulto en niños. ¿Por qué? Porque estamos viendo mucha obesidad infantil. Entonces pensamos que el niño lo tenemos sano porque está gordito. ¿Sí? Claro, entonces, es una creencia común. Sí. Entonces no, pues y encima la creencia criolla. Sí. Si está el niño gordito, tenemos antecedentes familiares, entonces podemos hacerlo desarrollar al niño una diabetes tipo 2. Como les decía, diabetes tipo 2, que es el 95% de los casos en la población general, ¿sí? De hecho, nosotros tenemos algunos datos muy de país donde la prevalencia de la enfermedad es alrededor del 5.53%. Eso significa que 1 de cada 18 ecuatorianos es diabético. Bueno, no es un número menor. La verdad es que no es un número menor. Ahora, yo le pregunto, doctor, porque durante mucho tiempo se ha vivido con el estigma también, ¿no? de ser una enfermedad muy crónica, como usted mencionaba. Pero yo creo que también ahora, con el avance de la medicina, se ha logrado controlar un poco más. Hay deportistas incluso que son diabéticos, claro. Que son diabéticos y compiten a alto rendimiento. Entonces, hablemos un poco sobre los cuidados. Por supuesto, es que es una enfermedad que es tratable, prevenible, ¿sí? Y en la cual, pues, si usted tiene o si existen políticas a nivel público basadas en la prevención y educación.
La prevención y la educación son los elementos claves para el manejo. ¿Por qué usted cree que estos deportistas de élite, pues ellos manejan su enfermedad? Claro. Lo importante es manejar la enfermedad, o sea, ¿y por qué? Porque es una enfermedad que usted la va a llevar para toda la vida. O sea, no es que tuvo una alza de la glucosa un momento y se curó y luego Claro. bajó normal. No. O sea, usted es diabético desde ese momento. No se puede revertir. No se revierte, aunque por ahí hay algunos estudios. Claro, no es como el hígado graso, así que tú puedes Exacto. estar nivel 1, nivel 2, pero Y puedes revertirlo, puedes o sea, revertirlo. mejoras, claro, dejas el alcohol, dejas unos malos Exacto. hábitos. La enfermedad aquí no no. se cura. No se cura. se cura. Si bien hay algunos datos bastante interesantes con respecto y eso lo podemos conversar tal vez como parte de la entrevista, en temas como cirugía bariátrica, que hay datos de interés que hablan de remisión, no de curación, que no es lo mismo. Sí, pero Interesante. la enfermedad no se Genial. cura. O sea, en términos generales, va a convivir usted todavía con la enfermedad y por ende Tiene que aprender a convivir habrá con ella. que convivir con la enfermedad. O Sí. sea, educarse, aprender dietas particularmente bajas en carbohidratos, dietas con adecuado soporte de proteínas, de grasas, una actividad física adecuada según la edad del paciente, claro. porque a veces como médicos también nosotros le decimos al paciente, vaya y haga ejercicio, vaya y haga ejercicio, y tenemos delante una paciente de 65, 70 Claro. años, Dios, o sea, Claro, no es tan fácil. no es tan fácil, ¿no? Entonces, hay que ser como adaptar la situación al paciente. Claro. A ver, para la gente que se acaba de subir al carro, estamos hablando con el doctor Camilo López, endocrinólogo de la Clínica Millennium, médico internista endocrinólogo, graduado en la Universidad de Guayaquil con más de 10 años en el campo de la endocrinología, difícil palabra, diabetes y metabolismo. Sí, y yo le iba a preguntar igual, no es su campo, está bien, pero tiene que haber una especie de alimentación para llevar este estilo de vida. ¿Cuál es el que usted recomienda? Mire, en términos generales, las dietas o el componente nutricional se compone de los 3 elementos básicos, ¿verdad? Son carbohidratos, Ajá. o sea, son Proteínas. azúcares, proteínas y grasas. Gracias. Ajá. Estamos hablando de un 60% del uno, un 20-30% del otro y un 10-15% del otro. O sea, ¿Cuál es el ¿Cuál y sí, cuál? 60% de carbohidratos, De más o menos carbohidratos. 20% de proteínas y un 10 a 15% de grasa, ¿verdad? Entonces, ese equilibrio, ese balance, porque no es que se deba decir no como carbohidratos, porque los carbohidratos es como la gasolina al motor. Entonces, los carbohidratos es la fuente principal de energía. Y se terminan convirtiendo en azúcares en nuestro cuerpo. Todo se termina convirtiendo en azúcar. Claro. O sea, proteínas, grasas y carbohidratos. Todo, porque eso es la fuente de energía del organismo. Claro. Qué raro. Yo le hubiera Sí. yo hubiera dicho como que, de ley les mandan keto. ¿Qué opina usted de esa? Las dietas keto Ajá, hacen funciona. referencia a dietas bajas en carbohidratos con elevación del índice de grasas, ¿no? Ajá. Entonces, existe un término que es un poco técnico que se llama cetosis. Ajá, Cetosis, sí, ¿verdad? Entras en un estado de cetosis. Ese estado de cetosis se debe a que el organismo, al prescindir o al encontrar menores aportes de carbohidratos, porque la dieta se basa en consumos menores de carbohidratos, coge a las grasas como combustible. como combustible adicional. Claro. Y un combustible adicional de las grasas es, o mejor, un producto final de las grasas son las cetonas que se llaman. Entonces se llega a un estado de cetosis. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Autoconsumirse. O sea, Estás coge- quemando tu grasa. coge Por eso es la- que uno se pone un poco amarillo también. coge las grasas, Claro. coge las proteínas del organismo y la empieza. ¿Por qué? Porque no tiene Autofagia. autofagia, porque Sí. no tiene el aporte nutricional debido que se basa en carbohidratos. Estas dietas son restrictivas y pueden ser útiles, Ok. ¿no? O sea, no es que son malas, ¿no? Está bien, pero ¿cómo le Ujú. iría a alguien que tiene diabetes? ¿Podría llevar ese estilo de vida? Podría o no? llevarlo, sí, pero controlado. Sí, ¿por qué? Porque las cetosis no son tampoco buenas Claro, en un diabético. ¿sí? Yo creo que eso es O sea, bueno para cuando quieres bajar de peso y hacer por un plazo corto. Pero vivir comiendo así por el resto de tu vida es complicado. no, porque dañas tu riñón, ¿sí? ¿Por qué? Porque la alta carga de cetonas que se produce por estas dietas, por periodos prolongados, porque tú puedes hacer como pequeños Claro, 3 meses. 3 meses, paz, luego periodos. de normal, Periodos. periodo. Y vas bien, controlas tu riñón, estás bien, ¿sí? Bajas niveles de insulina, bajas niveles de glucosa,
Entonces, pues como que eso, bajas de peso, que es fundamental, porque si usted es diabético y está gordito, el bajar de peso es importantísimo, porque tiene un impacto tremendo en la enfermedad, el bajar de peso. Y estas dietas, ese es el objetivo, bajar Claro, de peso. por eso yo justamente lo preguntaba, porque funcionan muy bien para bajar de índice de grasa. Por periodos Claro, por un periodo ya. cortos, así como, periodos exacto. cortos. O sea, de Dicen que tiempo. todos deberíamos tener un periodo de cetosis en el año. Exactamente. Podríamos decir entonces que algo clave en el tema de los cuidados para esta enfermedad serían los controles. Así es. Hay que Ahora, controlarse. si usted me dice algo práctico, en términos prácticos, ¿y cuánto debo de pesar? Entonces, ya, ¿cuánto yo debo pesar? Yo debo pesar en kilos lo que mido menos 100. O sea, si yo mido yo estoy divino, si entonces. yo mido 1,70, Te va a pesar 70 son kilos. 70 kilos. Digamos que eso es lo práctico, ¿no? de la medicina, ¿no? Entonces, Esa es una buena estrategia, no sabía. entonces me lo ha tú- revelado en este momento, estoy papelito yo. usted puede hacer eso y tener un peso ideal promedio Si, 70 está- kilos. pero si estás muy bajo también del peso, está mal, por si acaso, Juan. No, yo estoy, sí. Ahora, es verdad. fíjense que eso es muy práctico, pero tengan en cuenta que a veces uno puede ser flaco y ser panzón, ¿sí? Por ejemplo. Me vio un poco Ya, el doctor. Entonces, ¿por qué? Porque la grasa muy mala es la grasa abdominal, que se Por llama. supuesto, Esa es la sí. grasa muy mala. Entonces, obviamente, esa grasa es la que produce la resistencia a la insulina. Esa es la grasa que produce el hígado graso. Ujú. ¿Sí? Esa es la grasa visceral o El abdominal. belly fat. Exacto. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene ahí? Ahí usted tiene, es como siempre yo le digo a mis alumnos, es como imagínense una especie de estas sogas de mar, donde son Un largas cabo, así. y hacen un cabo, exactamente, y hacen un nudo por ahí. Entonces, tú le ves el nudo ahí en la pancita, que, que eso es el problema ahí. salvavidas aquí. Exacto. Entonces, eso es lo que hay que tender a disminuir, que es el perímetro de la cintura. Ok, entonces Ya. hay que tener cuidado con eso. No hay que tener esa pancita cervecera. Así es. Chao, ¿sabes? cerveza. Dime. Ya. ¿Algún indicio más que podamos ver así como Sí, en algo día a día? para detectarlo así temprano, hacerse un chequeo. Ya dice que hay niños, adolescentes que están desarrollando esta edad. Hay que hacerse chequeos que los 20 años. ¿Cómo funciona ahí para...? ¿O cuáles chequeos hay que Ya, hacer? Claro. mire, normalmente uno le indica a sus pacientes, bueno, hágase a partir de controles desde los 35 años en adelante, ¿no? Si es que usted lleva una alimentación, digamos que equilibrada, completa, suficiente, adecuada, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, en pacientes que tienen sobrepeso, Familiares también, historial. no solo familiares, y aparte de eso, sino el paciente mismo. A partir de índices de masa de 25, de 28 en adelante. El índice de masa se refiere a una fórmula matemática que mide el peso en kilos y se hace una fórmula dividido para la talla en metros al cuadrado. Entonces, por ejemplo, usted dice, ya, yo tengo un índice de masa de 19 a 24, entonces estoy bien. Pero si tengo de 24.1 a 29.9 ya estoy en sobrepeso. Así, o sea, es como fórmulas donde usted lo puede decir o se puede ayudar. ¿Hay unas pesas que hacen eso o me equivoco? No, Yo no. una vez fui a la nutricionista y me sacó todo ese Pero que es una que cálculo. tiene como sensores que Sí, una agarra. cosa rara. Claro, porque ese mide su peso y mide la talla y hace la fórmula matemática que ya viene Ok. por default, ¿no? Entonces usted lo hace y más o menos se instaura, si está en sobrepeso, si está en obesidad, ya sea tipo 1, tipo 2 o tipo 3, dependiendo de su índice de masa, pues se le da una dieta equilibrada. ¿Cómo podemos saber si alguien es diabético? Pues bueno, o sea, es un tanto difícil, porque por ejemplo a los niños no sabemos en qué momento el niño puede estar o desarrollar diabetes, porque de pronto el Claro, niño... y en base a lo que decías antes, o sea, por decirte, ya, consejo, evitar tener grasa como de más. ¿sí? Acumulada. Pero alguien que es esbelto, así, alguien que digamos tiene un buen cuerpo, podría tener también diabetes. Probablemente sí, porque hay diabéticos tipo 2 que no son gorditos, ¿sí? Claro. En o sea, donde por eso, existe, como yo les decía, una deficiencia de insulina, tipo 2. claro. Pero hay diabéticos gorditos que son tipo 2 así mismo, pero con resistencia a la insulina. O sea, que en un diabético... como algo netamente químico, no por... En medicina se llaman los mecanismos fisiopatológicos, o sea, todas las consecuencias que llevan a una condición. Esos Claro, son los mecanismos ok. fisiopatológicos. Entonces, un diabético tipo 2, que estamos hablando, una persona generalmente mayor de 35 o 40 años, ¿sí? Entonces, ya sea flaco o sea gordo, que sea diabético, ya sea comparte los mismos
mecanismos. Entonces, el diabético tipo 2 flaquito tiene más insulino deficiencia que insulino resistencia. Y el diabético tipo 2 gordito tiene más insulino resistencia que insulino deficiencia, ¿sí? O sea, comparten ambos mecanismos. Ok. Claro, uno tiene poca insulina y el otro tiene de más. De más. Y esto tiende a veces a confundirse porque ustedes por ahí piden OMA, esas cosas, esos parámetros que saben pedir y que más bien lo confunden o le miden la insulina. O sea, no necesariamente usted va a decir la deficiencia de la insulina porque le salió la insulina alta. No, le sale alta porque está gordito, ¿sí? Porque tiene resistencia a la insulina, ¿sí? Y cuando el tipo 2 ya desarrolla diabetes, significa que ya perdió la capacidad de secreción de insulina en un 50%, ¿sí? ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 2 es una condición que no viene en el momento, sino que es una condición que se arrastra Se ha en el desarrollado tiempo. durante años. ¿Ya? Claro. Entonces eso le va diciendo que su páncreas ya no produce tanta insulina y cuando tiene alterada el azúcar en ayunas es porque ha perdido, en rango diabético, ha perdido el 50% en la capacidad de secreción de insulina. ¿Cómo es? Cuando estás en ayunas y tienes igual mal los niveles de azúcar, eso quiere decir que ya tienes una diabetes. O sea, Si sus niveles sobrepasan más de 126 en ayunas en 2 ocasiones, ya es diagnóstico de diabetes. Ok, entonces con ese examen ya podemos como que tener Ahora una usted- luz. Ya Ahora, ¿dónde nos podemos hacer ese examen, doctor? Eso lo podemos hacer, bueno, nosotros tenemos nuestro sistema de laboratorio, por ejemplo, en la clínica, podemos recibirlos, hacerles sus exámenes en la Clínica Millennium y Clínica hacerlos de manera organizada ahí, ¿no? Entonces ahí lo podemos revisar, tienen mi participación ahí como parte de la clínica, del staff de la clínica y los puedo ayudar en lo que ustedes deseen. ¿Dónde Entonces- queda la clínica Millennium? La Clínica Millennium queda en la Ciudadela Kennedy Norte, ¿no? Entre las calles Naín Isaías y Luis Gorrantia. Ok. Perfecto. Entonces, doctor, para terminar la entrevista, 3 puntos claves así, de cajón, para la concienciación sobre la diabetes. Educación, sí. Si alguien es educación, o sea, prevención en términos de sobrepeso y obesidad, reducimos el riesgo de desarrollar diabetes Claro. aunque tengamos la predisposición genética. O sea, Ok. Hacer antecedentes. ejercicio, comer bien. Hacer ejercicio por lo menos 30 minutos diario durante 5 días. Estoy mal. No, La si eres, vida. si eres- si eres- Yo iba a si decir- por lo menos. si eres joven, más que 30 minutos. La señora de 60 años que nos dio de ejemplo, esa sí se puede dar una vuelta Claro, al parque. ella se puede dar. Yo me Una vuelta sentía al bien por parque. caminar 15 minutos. Eso es en promedio. Y bueno, en términos, siempre yo digo la mnemotecnia, ¿no? Una alimentación CESA. ¿Qué quiere decir? Una alimentación completa, una alimentación equilibrada, saludable y adecuada, ¿sí? No es lo mismo, de pronto ustedes que son mucho más jóvenes incluso que yo, o yo tener una dieta, o sea, varía mucho, ¿no? Siempre con un nutricionista certificado para que los oriente, ¿no? Porque a veces decimos, yo no como, y de pronto sea verdad, de pronto usted no come todos los días, de lunes a viernes, porque tiene que trabajar, hacer Claro. legal, a ver, ¿ya? Pero llega el fin de semana y va y se ve por ahí, se ve con su Claro, se va de parrillada, se toma una cerveza. Claro, y no se da Exacto. cuenta Entonces, del exceso. ahí como que perdió todo eso, ¿no? Claro. Entonces hay que ser como equilibrado en ese sentido, Ok. ¿no? 15 hamburguesas. Y bueno, y tener conocimiento de la enfermedad. Si usted tiene conocimiento de la enfermedad, usted va a controlarse mucho mejor. Conocimiento y educación con respecto 5 a la hamburguesas enfermedad. nomás, no 15. Solo 5. No, tú vas el fin de semana y te metes por ahí a un McDonald's y te metes Un cosas- cóctel. un cóctel y cosas así. Claro. Entonces eso ya ahí perdiste todo eso, porque imagínate una hamburguesa de esa magnitud, pues obviamente Claro. tiene una carga calórica altísima. Bueno, estuvimos con el doctor Camilo López, médico endocrinólogo de la clínica Millennium, hablando justamente sobre el Día Mundial, de la diabetes, que es mañana, ¿verdad? Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Vamos en estos momentos con una canción. Esto no Va. tiene